Las 20.000 leguas de viaje submarino fueron efectuadas en las aguas oceánicas de América, Europa y Asia Oriental. Primeramente todo se efectuó en las costas del muelle Brooklyn, en donde la embarcación Abraham Lincoln zarpó hacia costas orientales en busca del supuesto gran cetáceo, pero posteriormente al naufragio de esta embarcación terminó desarrollándose en el submarino Nautilus. Moral. Pedro Aronnax, este profesor de especialización marina, su único fin era salir de la gran incógnita de qué era esa gran masa que atacaba embarcaciones hasta hundirlas. Cuando se le presentó la oportunidad de poder ir a la expedición del Abraham Lincoln, aceptó rotundamente. Su carácter de investigador se engrandeció más aún cuando adentro del Nautilus pudo apreciar el sinfín de especies marinas que abundan en las profundidades, tanto que la historia nos detalla que todo el tiempo se la pasó tomando apuntes y descripciones de lo que vivía. Otro aspecto muy importante fue que este analizó detalladamente el comportamiento del capitán Nemo con la sociedad y sus puntos débiles en cuanto a su familia. Conseil, este fiel criado de Pedro Aronnax, participó en cuanto el 100% de compañía a su amo y en cierto aspecto apoyo al arponero en sus planes de evasión, pero esto se dio ya que Aronnax no demostró ningún signo de que se molestase con este plan, ya sea por sus circunstancias de análisis del viaje. Ned Land, este personaje forma parte de la ingratitud en este cuento, ya que a pesar de la piedad que le tuvo al no dejarlo morir y a invitarlo a formar parte de su tripulación, este tuvo un carácter de inseguridad, siempre con una tendencia a fugarse y no estar al mando de ningún capitán. El capitán Nemo, este personaje es el más fácil de analizarlo debido al ambiente en el cual nos narra que vive, y en este caso es en las profundidades del mar, siempre con una tendencia de venganza contra todos los buques que quisiesen atacarlo, como en alguna vez lo hicieron y atentaron contra su esposa y sus hijos. Demostró un sentimiento de tristeza cuando se dio la muerte del tripulante inglés y más aún al visitar la tumba submarina del buque de guerra El Vengador. Los enmascarados del Nautilus, estos solo aparecieron una vez y al parecer formaban parte del cuerpo de máquinas del titánico submarino, el cual nos dice en repetidas ocasiones que pareciese que no existieran por su ausencia en todo momento. La tripulación del Nautilus, únicamente es mencionada, al igual calificada como partícipe de la construcción del mismo submarino. Los familiares del capitán Nemo, al igual que otros, solo se menciona, pero estos tienen gran trascendencia en cuanto a la forma vengativa del capitán Nemo. El inglés herido, este último solo es partícipe de más rencor del capitán, ya porque fue herido por aquellos buques invasores. Tiempo, objetivo cronológico. Lugar, todo fue desarrollándose en el Nautilus y en el buque de Abraham Lincoln, por lo cual se clasifica en lugar interno con excepciones de espacio externo, pero que son mínimas. Planteamiento. Todo se remonta hacia los años de 1866, donde todos los marinos tanto de América como de Europa sentían gran inquietud, ya que habían numerosos casos en los cuales se presentaban ataques de un gran cuerpo parecido a un cetáceo que perforaba el casco de los buques hasta hundirlo. Tal fue el caso de el Scotia, el cual zarpó del puerto de Liverpool hacia las costas de Estados Unidos. Al parecer, casi al llegar a su destino, que era el Cabo Clear, a unas 300 millas, sufrió un ataque espontáneo de un cuerpo al parecer muy sólido, el cual no logró hundirlo, pero sí inundó varios compartimientos. Al llegar a su destino con algunos días de retraso, lo llevaron a que se sometiera a revisión para ver qué era lo que lo había atacado. Al sacarlo se pudo apreciar que se trataba de un agujero de aproximadamente 20 mts en forma de triángulo, lo cual despertó gran polémica entre la población náutica. Al ver este incidente ocurrido con el Scotia, las fuerzas navales mandaron junto con el mejor cuerpo de investigadores y arponeros al buque Abraham Lincoln. Pedro Aronnax, profesor ayudante del Museo de Historia Natural de París, reconocido por su libro Los misterios de las tierras submarinas, fue uno de los primeros invitados a esta excursión, y este mismo llevó a su fiel criado Conseil, el cual insistió mucho en acompañarlo. Otro que destacó en lo que fue esta expedición fue el famoso arponero canadiense Ned Land, el cual era conocido por toda América por sus grandes presas y su filoso arpón. Durante varias semanas navegaron en busca del, pero parecía en vano, ya que ni una luz del se podía apreciar en el horizonte. Se comentaba de este cuerpo en las pláticas nocturnas de la tripulación que varias personas que lo habían visto de noche tenía una estela luminosa y se desplazaba con una gran velocidad y un fuerte ataque. Hacían 4 meses de largas jornadas de búsqueda hasta que una noche, como por las horas 22:00 HRS, un gran grito a babor de Ned Land anunció la presencia de aquel misterioso cuerpo. Al oír el grito, todos los tripulantes, hasta los del cuerpo de máquinas, subieron a cubierta para percatarse de aquel hecho. Durante las próximas 2 horas el titán submarino rodeaba a la embarcación, lo cual terminó hasta la madrugada, cuando la densa neblina cubrió la superficie y no se podía ver nada.
En la mañana se pudo apreciar ya un poco más el mar y el cuerpo aún más cerca del barco. En ese instante Ned Land lanzó su arpón al lomo de aquel cuerpo y este, sin desistir ante el golpe fulminante, tomó un poco de vuelo y atacó al buque, así destrozándolo todo, mandando a la tripulación hacia el fondo del mar. Pedro fue uno de los que cayó primeramente, el cual fue auxiliado por su fiel criado Conseil hasta llevarlo a una superficie estable junto con aquel gran arponero canadiense. Al volver en sí, Pedro se pudo dar cuenta junto con sus 3 compañeros náufragos que se encontraban sobre aquel cuerpo asesino que por lo parecer era hecho de metal y no de carne y músculos como pensaban. En unos instantes más se abrió una escotilla, saliendo de ella 3 fornidos y enmascarados guardias que tomaron a los náufragos y los llevaron dentro de la nave, así perdiendo por tal conmoción los 3 compañeros. Nudo. Después de varias horas de desmayo se fueron despertando los 3 rehenes, uno por uno, y preguntándose de lo que había pasado. Al poco rato entró uno de los fornidos enmascarados, el cual se presentó llamándose el Capitán Nemo. Los dotó de comida, ropa y posteriormente les advirtió que tenían 2 opciones: morir o unirse a su tripulación en todos sus viajes. Desconcertados y sin ninguna otra opción, eligieron formar parte de la tripulación. Caso especial pasó con Pedro, el cual fue llamado personalmente por el Capitán Nemo a conocer cada una de las dependencias de la nave. En el trayecto en el cual circundaban, el capitán le mencionaba su preferencia por la obra que Pedro había escrito y que solo él era digno de poder apreciar todas las maravillas con las que contaba su submarino, al que llamaba el Nautilus. Conforme pasaba el tiempo, Pedro se iba dando cuenta de todos los rencores de los cuales se atormentaba el Capitán Nemo. Cierto día por la mañana el Capitán Nemo anunció a los 3 pasajeros invitados que almorzaran fuerte, ya que la jornada de cacería marina sería muy larga. La nave seguía su camino a una gran velocidad rumbo a una selva marina en las costas de Pacífico septentrional. En el trayecto les fue dotado sus respectivos trajes de buzo y al llegar se dispusieron a descender. Pasaron 2 horas de aquella cacería de especies exóticas para la colección del Capitán Nemo, y al llegar de dicho acto el Capitán Nemo me llamó, ya que tenía algo muy serio que mostrarme. Caminamos hacia la parte de la enfermería donde se encontraba un tripulante inglés que tenía aplastada la cabeza. Al poco rato que falleció el Capitán Nemo rompió en lágrimas y se mantuvo observando su entierro en aquella zona hasta el anochecer. Al poco rato me comentaba que me llevaría a la gran y gloriosa tumba del Vengador, a la cual llegamos después de dar varias vueltas alrededor y 3 días en buscarla. Llegaron estos personajes a dicho sitio y con una voz triste y una mirada vulnerable el Capitán Nemo dijo que aquel buque que estaba hundido era el Marsellés y que fue dado a pique en 1772. Montaba 74 cañones y en una pelea defendiendo su patria contra el Preston perdió la batalla y fue derrocado por el mismo buque que semanas pasadas había atacado el pueblo natal del Capitán Nemo. Mientras tanto Ned Land no perdía tiempo junto con Conseil para idear su plan de fuga. Al subir a la superficie el Nautilus sufrió un fuerte impacto de un cañón en una de sus paredes. Al ver la oportunidad que tenían de escapar, Ned Land y Conseil salieron a mandarle señas a los enemigos, pero al ver esto el capitán los golpeó y los mandó de vuelta adentro. Inmediatamente el capitán mandó a sumergir la nave para atacar por debajo, lo cual resultó muy favorablemente, y a los 2 disparos de torpedos, fue derrocado y llevado a pique. Inmediatamente el Capitán Nemo ordenó el descenso conforme se fuera hundiendo el barco. Y así fue, pudo apreciar todo el sufrimiento de los agresores y su macabra muerte. Al poco rato el capitán se dirigió a su camarote y se arrodilló ante las fotografías de sus hijos y su esposa sacando un triste llanto. Desenlace. Mientras tanto los compañeros seguían planeando la escabullida, hasta que un día Ned Land pudo convencer a Pedro Aronnax junto con Conseil de escabullirse la noche del 8 de enero en una navecilla que tenía la embarcación preparada para cualquier contingencia. Esa noche Pedro durmió de más en el día, ya que sus latidos iban más allá de lo normal, por lo cual si lo llegase a encontrar al capitán él mismo se delataría. Esto fue hasta las 9:30 hora en la que salió para escabullirse de una vez por todas. Al pasar por fuera del camarote del capitán escuchó que éste tocaba una triste melodía, lo cual fue lo último que Pedro escuchó de él. Al llegar todos al sitio de partida se subieron rápidamente mientras Conseil cerraba las escotillas. Pero de pronto un ruido alarmante, por lo cual creímos que habíamos sido descubiertos, y a los pocos segundos se repitió con más fuerza el sonido acompañado de gritos de la tripulación diciendo Maelstrom. Fue entonces cuando apresuraron el paso y en un abrir y cerrar de ojos una gran corriente empezó a girar el barco destruyendo todo lo que encontró y sin nada que poder hacer, y con un mal golpe en la cabeza perdieron el conocimiento los 3. A la mañana siguiente en una pequeña granja pesquera estaban volviendo en sí los 3 náufragos que habían sido recogidos por un campesino, y sin palabra alguna los 3 se tomaron de la mano y se enorgullecieron de haber vivido tal experiencia y salido con vida los 3,
de casi o totalmente. 20.000 leguas de viaje submarino sin saber qué había pasado con el Nautilus y el Capitán Nemo. Fin. Comentario personal. Fue una obra de un carácter de reprimenda social satírica y la incapacidad del hombre al perdón ni a la cordura. La historia se desarrolló dentro de un marco de acción y suspenso, aunque el final fue algo espontáneo o apresurado. Su lectura fue fácil ya que se manejó un número mínimo de personajes y pocos lugares de acción. Lecturas pasadas de este mismo autor han sido de más entusiasmo al final y con personajes un poco más aventurados y no con un carácter tan enfático como del Capitán Nemo. En la parte del nudo se desarrolló más el aspecto descriptivo del ambiente y se enfocaba muy poco a lo que era en sí la historia. En conclusión, fue una buena obra en el carácter de las bases de la ciencia ficción, por nombrar avances como el submarino, el torpedo, etc., pero en el aspecto del gusto literario dejó mucho que desear. La calificaría como buena.